Hola a todos, aquí les comparto un spoiler. El capítulo número 3 de Love Síndrome 4 de 4 aparece Camol, King y Kong basados en el libro. Toc toc, hubo otro golpe en la puerta y tres personas entraron en la habitación. Dee se volvió para mirarlo, su rostro era ligeramente inmóvil. Hola señor, hola Kim, hola Picom. Levantó la mano para rendir homenaje a las tres personas que llegaron, por lo que Belle se movió para pararse al otro lado de la cama de Day. Cuando vio que había más invitados, Camol y Com asintieron ante el saludo de Frick. Kim sonrió levemente junto con el envío de una cesta de grandes regalos a Brick para que los recoja. Oye tigre, estás fuera de forma, lo saludó Camol cortésmente. Brick se paró junto a Belle. Camol y Kim estaban al otro lado. La persona afilada estaba al final de la cama. Hola señor. De ella agitó su mano para saludar a Camol mientras miraba a Kim con una expresión seria. Camón y Kim saben de qué se trata. No me mires así, tú y yo no tenemos nada que ver el uno con el otro. Tú y yo ya hablamos de eso, dijo Kim en un tono serio, haciendo que Dave frunciera el ceño. Tanto Camol, Kim como Com sabían que Dave no podía recordar nada en los últimos 3 años. Esto significaba que Dave había ajustado su entendimiento con Kim sobre el pasado. ¿De qué hablamos?, preguntó Dave. Hablamos del pasado. Qué lío, no saques el tema. Digamos que ya no estoy enojado contigo. Y ya me has pedido disculpas. Hemos ajustado nuestra comprensión. Y somos amigos como siempre, dijo Kim nuevamente. Dave todavía estaba desconcertado por lo que Kim había dicho porque no puede recordar nada. No tienes que pensar demasiado, Dave, porque después de todo, Kim ahora es mi esposo, dijo otro Camol. ¿Es tu esposo?, dijo Dave en un estado de shock. Sí. Tú y yo pudimos entendernos porque Brick es quien habló y entendimos, dijo Kim nuevamente. Eso hizo que Dave se volviera para mirar a Brick, quien estaba junto a Bailey, además de pensar en por qué esta persona siempre hace algo por él, porque la gente que vino a visitarlo casi todos tienen que hablar de Brick con él. Entonces dijo Dave en voz baja. ¿Y cómo está tu cuerpo?, preguntó Camol para cambiar de tema antes de que ella respondiera. ¿Qué pasa con Brick?, le preguntó Belle a Frick cuando se pararon en el balcón para disfrutar de la brisa. Al hacer que dice que de ella hable con Camol, Kim y Com en la habitación. Aquí no pasa nada, respondió. Me refiero a tu estado de ánimo, preguntó Belle, haciendo que Brick se quedara un poco quieto. No es fácil, Belle, no fue fácil asumir que Dave no me reconoció. No puede recordar la historia entre él y yo, dijo Brick en voz baja. Sus ojos miraron hacia adelante hasta que Belle sintió pena. No te desanimes, creo que Dave te recordará, dijo Belle alentador. No estoy desanimado, solo cansado a veces, pero aunque es cansado, no lo dejaré. Belle respondió. Vale le devolvió la sonrisa. Realmente no es tan fácil para Brick estar en esta situación. Han pasado 2 meses. Dave yace en el hospital y lo cuidan mucho de lo que lo aconseja el doctor. Eso permitió que el cuerpo de Dave se recupere rápidamente. De hecho, Dave se ha recuperado desde el primer mes, pero el padre de Brick quiere que Dave se quede un poco más porque Dave tiene dolor de cabeza de vez en cuando trata de pensar en cosas que no recuerda. Durante la estancia en el hospital, la gente sigue viniendo a visitarlo hasta hoy. El médico le ayudó a Dave a regresar y recuperarse en casa y volver solo al médico para que lo examine con cita previa. 2 semanas después, el médico hizo una cita para que le quitara el yeso, porque los huesos de Dave sanaron relativamente rápido. Brick, ¿has empacado todo?, preguntó el padre de Brick, cuando Brick terminó de guardar la ropa de Dave, y el padre de Brick también lo ha solucionado todo. Ya está todo, papá. Brick giró a la izquierda y a la derecha para revisar todo y respondió.